Busque su Biblia en Romanos 6, versículo 5 en adelante, o versículo 4 en adelante. Vaya buscando su Biblia, Romanos 6, versículo 4 en adelante. 4. Bueno, vamos a leer el versículo 3. Disculpe, el versículo 3, ¿ok? Dice así: ¿O acaso ustedes olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Nuestro pecado y nuestro viejo hombre fue sepultado. Pero aquel Jesús de Nazaret, aquel Jesús judío que le llaman el Cordero, muchos le llaman el Cordero, todavía no había muerto. Todavía Jesús estaba bajo la ley y vino al pueblo judío a que cumpliera la ley. Pero ninguno pudo cumplir la ley perfectamente. Entonces ahora nosotros estamos bajo un Cristo resucitado, que en nuestra fe tenemos entonces paz y justificación. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo, también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue ya crucificado con Cristo. Aquí te está hablando de un auristo perfecto. Un auristo perfecto. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el poder del pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Cuando Cristo murió, el Cristo resucitó, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Y qué es lo que le daba fuerza al poder del pecado? La ley. Por eso Pablo dice, Romanos 7:4, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si Cristo murió, hemos muerto a la ley de Moisés. Ya tú no estás sujeto a esa ley, a esa ordenanza que te dicen que tú eres un pecador y te dice que tú tienes que hacer. Te dice que tú tienes que hacer esto para tú ser justo. Ya Cristo te hizo justo, por la fe te hizo justo. Entonces Pablo dice aquí, versículo 9, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado entre los muertos y nunca va a volver a morir. ¿Por qué Cristo nunca va a morir? Porque Él es la vida. Y si tú creíste en Cristo, Él es la vida, Él te promete la vida espiritual. Y esa vida espiritual es un sinónimo de la salvación eterna. Si Él es la vida, Él nunca te va a decir que vas a ser condenado porque Él es la vida. Dice Pablo, la muerte no tiene poder sobre Él. El poder del pecado no tiene poder para condenar a un Jesús vivo, en la cual el Padre resucitó a su Hijo. Pues entonces el poder del pecado no tiene poder para condenar y que Cristo muera. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrantar o de condenar el poder del pecado. Escuchen bien, cuando Él murió de una sola vez. De una sola vez Cristo, con el sacrificio de su muerte y su resurrección, condenó el pecado para siempre. Y dice Pablo, de una vez a fin de quebrar el poder del pecado. De una vez, Él lo que hizo es, de una vez, lo que hizo fue que perdonó, Él perdonó presente, perdonó todos tus pecados de una vez y por todas. Perdonó todos tus pecados pasado, aquí está, pasado, presente y futuro. Él perdonó todos tus pecados y también, ¿qué hizo? También condenó el poder del pecado a través de los pecados que el hombre había cometido.
el poder del pecado que condenó al hombre por los muchos pecados que el hombre había cometido, Cristo dice que murió de una vez y por todas para que el poder del pecado sea destruido y quede inoperante para siempre de una vez. Esto significa que de una vez y por todas, de un solo sacrificio de Cristo, uno, no dos, ni tres, ni cuatro, Él murió para tú quedar en un estado de ser declarado justo o justificado, porque murió y derramó su sangre, y la sangre perdonó tus pecados, limpió todos tus pecados. Y Pablo dice aquí, de una vez tú fuiste perdonado completo, y al ser perdonado fuiste justificado. Entonces, ¿qué pasa? Que el poder del pecado, de una vez y por todas, jamás se enseñoreará de ti. Cuando Pablo dice se enseñoreará, significa que el poder del pecado de condenación jamás será tu Señor. Jamás será tu Señor, y nunca te va a poder condenar, porque Él perdonó los pecados y ese sacrificio lo hizo de una vez y para siempre. Él no va a morir. Quédate bien. Que Él no va a morir. ¿Por qué Él no va a morir? La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quitarle el poder al pecado. Ese sacrificio fue una vez hecho y Él lo hizo perfecto. Lo que Él hizo, consideró que era perfecto para que tú quedes en un estado justo y no en un estado de ser pecador, como estaba ante el hombre en el Antiguo Testamento, y no en un estado de ser pecador cuando Jesús estaba caminando en la tierra y todavía Jesús no había muerto por los pecados y no había derramado su sangre. Mientras Jesús no muera y mientras Jesús esté bajo la ley, todo el mundo estaba bajo la ley de condenación y el poder del pecado todavía estaba vigente. Pero cuando Jesús murió, y Pablo dice, para que ustedes sean del otro, del que resucitó, hay un cambio. Y es que ustedes vinieron de muerte a vida, de muerte a vida. Y quedamos nosotros en un estado no de ser un pecador. Tú no quedaste en un estado de no ser pecador, no, Señor. Tú has quedado en un estado de justificación. Tú quedaste en un estado de ser declarado justo, de tú ser limpio para Dios para siempre. Y eso no fue aquí. Esto no estuvo bajo la ley, sino ya fue en un periodo de tiempo de la gracia de Cristo. Quedaste en un estado, pero cuando el hombre era un pecador cuando estuvo bajo la ley. Antes de Cristo ser crucificado. Por eso Pablo dice, moriste a la ley para que tú seas del otro, del que resucitó. Y no es un Jesús que se mantenía haciendo bautismo, bautizándote y preparándote y dándote la promesa de que tú vas a ser salvada, vas a ser perdonada, como un proceso. Tú no estás siendo perdonado, mi amigo. Usted no está siendo salvada o salvado, mi amigo, porque ya vino lo perfecto, la cruz. Entonces todos aquellos que practican el bautismo están llevando un mensaje que tú vas a ser salvado, tú vas a ser salvada, tú vas a ser perdonada. No es que tú fuiste perdonada, porque el verdadero bautismo se encuentra en la cruz de Cristo. No es en lo que Cristo dio esa promesa. Por lo tanto, vemos a un Jesús bajo la ley, que estuvo bajo la ley. Y Pablo dice, Pablo dice, a mí Cristo no se me presentó como un Jesús bajo la ley.
A mí Jesús se me presentó como un Cristo crucificado y resucitado, porque tus pecados y tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y Pablo dice, no vivo yo como el viejo hombre, vive dentro de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero cuando practicamos el bautismo, estamos diciendo a la iglesia que tus pecados van a ser poco a poco perdonados hasta que muera Cristo. Hermano, salga de esa ignorancia. Salga de esa ignorancia. Eso es estar bajo esclavitud. Eso es estar bajo el yugo de la ley. No, hermano, no. Nuestra salvación no es un proceso poco a poco. Si tú creíste, ya fuiste perdonada. Fuiste perdonado, hermano. Y todo quedó atrás. Todo quedó atrás, la ley quedó atrás, estamos bajo la gracia. Todo eso ha sido hecho nuevo. Ahora, escuchen bien. Escuchen bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, y el poder del Espíritu que da vida, los ha librado. No dice que lo está libertando. No te está libertando. Te ha librado del poder del pecado. Nos ha librado del poder del pecado que llevaba a la muerte. Llevaba a la muerte, una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es estar desconectado, sin Dios, sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Ese poder de pecado ha sido quitado, que llevaba a la muerte. Y dice Pablo, versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Y cuando Pablo dice en Romanos 7, 1 al 4, que ya no estamos bajo la ley, ¿a cuál ley se refiere? A la ley de Moisés, que la ley de Moisés nos da muchos mandamientos de hacer, pero no te puede salvar porque lo que te salva es la cruz de Cristo. Y en el Antiguo Testamento no estaba la cruz de Cristo, y el hombre no es salvo a través de mandamientos y leyes. El hombre es salvo a través de la cruz, que crucifique tus pecados, y que cuando Cristo muera, el Espíritu de vida en Cristo venga y le dé vida a tu alma y tu espíritu para que tú seas una nueva criatura. Entonces Pablo dice, la ley de Moisés no nos podía salvar. Y Pablo continúa, Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Dice Pablo que Dios envió a su Hijo, Dios envió a su propio Hijo, ¿verdad? Dice, en un cuerpo, Dios Padre envió a su propio Hijo en un cuerpo a Jesús. ¿A qué? En un cuerpo bien parecido a nosotros. Y cuando dice Pablo que Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo bien parecido a nosotros, así como nosotros, así de la manera que nosotros sentimos, nos duele algo, así como nosotros tenemos necesidad de comer, tomar, de ir al baño, de sentir, así mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo en un cuerpo así como el de nosotros. La única diferencia es que Jesús, aunque tenía un cuerpo como nosotros que sentía, y Jesús dijo en la cruz, Señor, Él pidió, ¿qué es lo que pidió Jesús? Será agua. Y le dieron, algo le dieron. Pero Jesús dijo, tengo sed. Y le dieron otra cosa que no me acuerdo lo que era. Quiere decir que ese Jesús en el cuerpo tenía sed. Él tenía sentimiento, tuvo sentimiento y parecía. La única diferencia es que Jesús aquí no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Esa es la diferencia. Él tenía un cuerpo como nosotros con muchas necesidades,
pero él no tenía una naturaleza pecaminosa, él no pecaba. Pero siendo él una persona justa, santa y que no pecaba, él se hizo pecado. Porque él recibió todos nuestros pecados, él los recibió él. Y cuando él recibió nuestros pecados y todas nuestras enfermedades y nuestros oprobios y nuestras vergüenzas cayeron sobre Cristo, pues entonces dijo: Padre, ¿por qué te has apartado de mí, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Eso es un tipo, es una figura de la ley. Cuando Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado? Porque el Padre vio en Cristo la carga que Él recibió de todos aquellos elegidos y escogidos para ser salvos. Los pecados tuyos y las enfermedades y las vergüenzas y los oprobios y todo eso cayeron sobre Cristo. Entonces Jesús, en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben ellos lo que hacen. Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Padre. Murió. El pecado tuyo cayó sobre Cristo. La condenación tuya cayó sobre Cristo. Las enfermedades cayeron sobre Cristo. La vergüenza y el oprobio de usted cayó sobre Cristo. Él la llevó. Y cuando Cristo murió y todos tus pecados cayeron sobre Cristo, todos tus pecados fueron ya perdonados. Para Él no juzgarte más. Él no te va a juzgar más por los pecados, porque todos tus pecados ya de una vez fue perdonado. Cuando Él murió de una vez y por todas, de una vez y por todas, dice, de una vez y por todas, para siempre, el poder del pecado fue quitado sobre ti. De una vez y por todas también. Todo se basa de una vez y por todas. Él murió para que Él no tenga que volver a morir por cada pecadito que tú cometas. Él no va a volver a morir. Él murió por cada pecadito que tú vayas cometiendo, tiempo pasado, presente, futuro. De una vez quedaste perdonado. Y de una vez, como dice Pablo, quedaste librado del poder del pecado.